Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor con el Evangelio de San Lucas. Estamos en estos capítulos del 21 en adelante, pero dentro de un gran apartado que comienza con el capítulo 19, versículos 47 y que llega hasta el final, el 24:53. Y luego también tenemos en ese segundo tomo del libro de Lucas, que es el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. Es interesante esta teología porque aquí se nos está presentando de Jerusalén a la ascensión. Nosotros hablábamos en este capítulo 21 sobre la ofrenda de la viuda. Comenzaba con este pasaje, el capítulo 21. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Bueno, desde aquí entonces nosotros podemos entender y podemos darnos cuenta lo que significa entonces la generosidad. Es decir, aquí nosotros estamos viendo y estamos entendiendo lo que es la vida cristiana en sí, que es la generosidad. No se refiere simplemente al tener muchos elementos que podemos llamar elementos de la riqueza, elementos que recibimos, pero que quedan de nuevo en la exterioridad, ¿verdad? Porque aquí lo que la viuda, esta pobre viuda, está presentando es la riqueza, ese elemento interior, esa virtud grande del desposeerse, ella misma, entregar todo lo que ella es. Entonces, no consiste tanto en porque yo tengo un poder adquisitivo, que algunas veces nos pueden ir muy bien en la vida, está muy bien, y eso hay que agradecer también al Señor, ¿verdad? Porque Lucas justamente insiste por eso, y más en Hechos de los Apóstoles, que es importante en la dignidad del hombre también a través de una riqueza que tenemos que tener, porque las riquezas son de Dios. Entonces todos tenemos que saber usufructuar. Y por eso es que aquí se está hablando de una riqueza interior. En la medida en que nosotros vivimos desde una riqueza interior, Lucas nos asegura que la riqueza exterior viene de por sí. Esto es, como decíamos en otro de los cursos bíblicos, ustedes pueden ir también más atrás y mirar un poco, cuando Lucas dice que justamente es como que
la luz aparece y automáticamente desaparece la oscuridad. Pero así, uno va así unido al otro. Es imposible que aparezca la luz y luego continúe toda la oscuridad y luego desaparezca la oscuridad. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, aquí se está insistiendo que la vida del cristiano tiene que ser una vida de generosidad, porque está apuntando a la comunidad. Para que no existan los pobres, para que no existan dificultades en la vida, somos nosotros quienes tenemos que abrirnos y somos nosotros quienes tenemos que ser personas abiertas entonces a la vida, ser generosos, ser generosos. Y así entonces el cajal, es decir, la iglesia, podrá crecer. Es así como la iglesia entonces puede sentirse bien, realizada, plenificada. Eso es lo que Lucas nos está proponiendo. Vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque viene después con eso el anuncio de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo quiere decir el destruir todo egoísmo, todo aquello que nos está atando y no nos deja ser generosos. Y luego los signos precursores del fin. Aquí, sobre todo, nos está llamando la atención cuando dice, atención, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos nos engañarán o nos querrán engañar diciendo, ¿verdad?, ¿cómo es que vamos a conseguir un mundo más justo, un mundo más humano, etcétera, etcétera? Girando simplemente en torno a las riquezas exteriores, riquezas externas. Y no, aquí por lo menos dice Lucas que lo que hará cambiar el mundo va a ser justamente la generosidad, la apertura del corazón, la sinceridad, del querer que la comunidad se sienta bien. Hechos de los Apóstoles nos presentará mucho, mucho, mucho mejor, ¿verdad?, de lo que todo lo que nosotros estamos diciendo en este momento, en este segundo tomo, porque es la comunidad justamente la que está haciendo ya, entre comillas, digamos, las veces de Jesús. Todo lo que Jesús ha realizado, Hechos de los Apóstoles, hechos, acciones, actos de los apóstoles, es la comunidad la que va realizando, ¿se dan cuenta? Y para eso necesitamos una actitud y un convencimiento interior. Si nosotros no somos generosos, la ñande, na ñañando y no mía, diga tú ahí la yiyapo. Aupea la ñande yaraje y añande hina lleva. Pepe ñanduana ja pepe yapona. Pena pe yapoino ababendo yapomo ay upea. Y después seguimos un poco más, ¿verdad?, esta firmeza, ¿verdad?, que presenta aquí la iglesia de Jesús en medio de la inseguridad de un mundo que vacila. El mundo vacila mucho, ¿verdad?, está inseguro. ¿Será que eso va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y sí, vacilamos mucho porque hay mucho egoísmo, ¿verdad? Hay mucho egoísmo. Entonces queremos encerrar simplemente a cosas para nosotros, queremos encerrarnos en nosotros mismos y así, ¿verdad?, vamos a hacer. Entonces el mundo que vacila directamente. En el interior de una sociedad que se rebela contra todos los valores de lo justo y de lo santo, de lo justo y de lo santo. Por eso somos también muy injustos, ¿verdad? Es decir, no le estamos dando la posibilidad a todos para que puedan vivir dentro de la dignidad. Y aquí entonces nosotros en el fondo, tal vez no lo decimos, pero en el fondo lo que nosotros estamos viviendo es sálvese quien pueda. Pese chico, sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque uno no es que puede confiar tanto en lo otro, ¿verdad? Y entonces por eso es que también después nos preocupamos tanto, ¿verdad? Hay muchos papás que están, o mamás que están súper preocupados a ver qué le voy a dejar a mi hijo, qué le voy a dejar a mi nieto, cómo le voy a asegurar el futuro a mis hijos, a mis nietos, ¿verdad? Entonces me mato a ver si le puedo dejar herencias y herencias, generaciones y generaciones, y entonces no me interesa. Entonces voy con esa filosofía de Maquiavelo, ¿verdad? Maquiavelo dice, a mí no me interesan los medios para llegar a mi fin. Si yo mato, si yo robo, esos son medios. Esos son medios y estrategias que yo utilizo para llegar a mi fin. Lo que yo quiero es asegurarme la vida, tenerme riqueza, vivir yo panchamente. Lo otro, que se vean. Ahí me pone ahí lo otro que le coma michi, ya es allá de allá. Entonces, por eso, aquí tenemos que pensar bien y tenemos que mirar bien lo que es la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es una generosidad tremenda, ¿verdad? Es una generosidad tremenda. Y por eso decimos que
el que pueda, ¿verdad? El que pueda, robe todo lo que pueda, más o menos, pellaina. El que pueda. Vaya a la negrita, vaya a la de ella, pues allá. Cuando tuviste oportunidad, así más o menos. Es nuestro lenguaje, ese es el lenguaje que se escucha, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que si así estamos viviendo, evidentemente que entonces no somos cristianos. No somos cristianos. Estamos yendo totalmente contra los principios y los valores de la propuesta de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos simplemente o quedamos en un rito, ¿verdad? El rito famoso, ¿no? Yo me bauticé, hice la primera comunión, y confirma, pero en los ritos sacramentales, ¿verdad? Pero estos ritos, justamente sacramentum, en latín quiere decir demostración, signo visible, yeheshana, o yecuana, pendere coebe o yecuana, isha pañande yecojan para yeyapo. Y desde ahí entonces vamos a poder dar pasos concretos, ¿verdad? Pasos que realmente condicen a la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez dieron la sorpresa en este encuentro del Papa con estudiantes para lanzar una nueva edición del Partido por la Paz. Se jugará el 10 de octubre en el Olímpico de Roma y se espera que participen viejas glorias y algunos en activo. Otros lo apoyarán. Es el tercer Partido por la Paz, aunque no siempre hubo momentos pacíficos. El primero fue en 2014 y el segundo fue en 2016. Durante el encuentro de escolas, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez entregaron al Papa la insignia de capitán. Francisco bendijo el olivo y el balón de la paz que se utilizarán el 10 de octubre en el partido. Amélie, Lola Ponce y Aaron Díaz. Los actores latinoamericanos Lola Ponce y Aaron Díaz saludaron al Papa Francisco al terminar un evento de escolas ocurrentes. Una emoción única siempre, es un honor estar cerca de él. Es nuestro líder eterno, Papa Francisco, gracias, siempre, muy agradecidos. Siempre es un gran honor y un gran placer escuchar amor salir de un ser humano y alguien como él que representa paz en el mundo para todos nosotros, para todo el mundo entero. Aaron Díaz y Lola Ponce son conocidos por su actuación en la telenovela Talismán. Actualmente tienen 2 hijas y son colaboradores del proyecto educativo mundial promovido por el Papa Francisco, Escolas Ocurrentes. Pauline Jaricot vivió hace 200 años en Francia y pertenecía a una familia de comerciantes de buena posición social. Tras una profunda conversión en la adolescencia, puso en marcha una iniciativa crucial para el desarrollo de las misiones, la obra de la propagación de la fe, semilla de las actuales 4 instituciones que hoy se dedican a los misioneros. El verdadero interés de Pauline Jaricot era volver a llevar a Francia al Evangelio, una Francia que tras la Revolución Francesa había sufrido una fuerte secularización. Para impulsar las misiones involucró a sus vecinos, rezaban por los misioneros y aportaban dinero. La iniciativa se expandió a otros países y hubo un año en el que recaudó 2,5 millones de francos. Su dedicación fue vista por el Papa Gregorio XVI como un ejemplo concreto para recristianizar a los laicos de Occidente. De hecho, hasta el pontífice fue a visitarla. Ella dijo que no quería entrar en un convento o que no sentía la vocación al convento porque su monasterio era el mundo. Yo creo que el mensaje que transmitió era este. El mundo es un lugar donde se puede vivir la propia fe cristiana y también un lugar que se debe evangelizar y se puede transformar. Pauline Jaricot es considerada un ejemplo de laico comprometido con la evangelización. Tuvo una vida difícil marcada por la enfermedad, pero las dificultades no apagaron su ansia misionera. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú,
esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este tema tan interesante, tan lindo del Evangelio de San Lucas. Lucas nos presenta aquí entonces algunos elementos esenciales, fundamentales de la vida del cristiano. Vamos a seguir un poquitito más porque decíamos que esta es la experiencia decisiva, decíamos, que se presenta en el Nuevo Testamento. Es decir, nos está invitando a pisar tierra. Anikena eimo atilandere ya pohalandeya pohaisha upea la oalea upea tanteo y upeananteo, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos desde el punto de vista griego principalmente. Vamos a mirar desde ahí primero, ¿verdad? Porque hay una experiencia de una cultura griega que tiene su influencia. Esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, que es el alma, no se encuentra ligada a la materia, a la política del mundo o a la caída externa de los astros. Para Israel y para todo el Nuevo Testamento esa certeza ya no existe. Hombre y mundo, pueblos, astros y naciones, todo es corruptible. Y todo avanza hacia su propia destrucción. Esto es lo que encontramos en el pensamiento, hasta podríamos decir pensamiento mesopotámico. Entonces, para entender y hacer la diferencia entre lo griego y lo mesopotámico, la Biblia y lo griego. Ahora, la Iglesia cree que en el centro del fracaso humano, atención, aquí está la unión y la síntesis, lo nuestro, el Evangelio, ¿verdad? Cómo se presenta y cómo Dios se revela. En medio de este fracaso, en medio de esta muerte, en la caída de los astros del cosmos, en la muerte de la tierra, emerge una palabra de vida, una presencia salvadora que nos llama. Es el Hijo del Hombre que viene. Es el Hijo del Hombre que viene. Viene al final, en el postrer momento, pero viene. Está viniendo en la constante caída de los hombres y la tierra, en el fracaso que parece dominarlo todo. Parece dominarlo todo, lleva. Pero es aquí entonces. Esta es la esperanza. Se dan cuenta que el Apocalipsis no es que te está hablando de cosas, no sé, catastróficas, sino que estos géneros literarios
justamente te hablan y te están diciendo sobre una posible muerte, sobre una destrucción. Sin embargo, es aquí donde nosotros entendemos que la vida del cristiano es un empeño y es la construcción de una nueva vida. Y es por eso que ahora viene a continuación la parábola de la higuera, dijimos. ¿Cómo se presenta esa parábola de la higuera? Jesús les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera y con cualquier otro árbol. Cuando empieza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, se refiere a lo anterior, el apocalipsis, ¿verdad? Sepan que el reino de Dios está cerca. O sea, te hace una referencia directa. Anila Bekeyeti es lo contrario. El apocalipsis quiere decir revelación. ¿Y qué es lo que Dios revela? Y Dios revela que es Él el que renueva toda la vida renovada por Dios. Entonces es un libro de esperanza, es una situación de esperanza. La vida cristiana es siempre esperanza. ¿Por qué? Y porque si hay mal, si hay destrucción, si hay un mundo que se está cayendo, somos nosotros que con los principios o valores de una revelación de Dios, que parece que todo se cae, es ahí donde tiene que la higuera, la parábola de la higuera. Así como ustedes ven que está comenzando a salir esos brotecitos, así tiene que ser la vida del cristiano. Esa es la resurrección, ese nuevo brote que está saliendo y que está dando nueva vida. La vida de la vida cristiana, evidentemente se entiende, ¿verdad? La vida del cristiano. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumplan todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está entonces la firmeza y la seguridad de que la acción de Dios es una acción presente, una acción continua. Puede pasar todo lo que pase, pero mis palabras no pasarán. Siempre están aquí presentes. O sea, esto mismo que se realiza hoy, se realiza mañana, se realizó antes que nosotros. Por eso que siempre decimos que el apocalipsis ya pasó, pasa y pasará. ¿Me entendés? Porque hay muchos que piensan, y te preguntan, ¿y cuándo va a suceder? ¿Y cuándo es lo que va a suceder? Esto que dice aquí. Como si fuese que tenemos que seguir como un plano era de la búsqueda del tesoro. Ahora tenés que ir aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y este pasó. Eso siempre pasó, eso siempre pasa y eso siempre pasará. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Lucas es muy interesante, ¿verdad? Porque nos habla mucho de los pobres, nos habla mucho de la riqueza, nos habla mucho del Espíritu Santo, nos habla mucho del Kyrios, del Salvador, nos habla mucho del Soter, nos habla mucho entonces de un compromiso, nos habla mucho de la conversión. El cardenal Martini por algo decía, este es el evangelio de los avanzados en la vida cristiana. Yayapo beñandera pea llevas allá y cuamba va beñandeyara yerure ñandejan va esa pañandeya guatana lleva. Yajendu beñe es allá guatao beñete beñandeyara yerure jaisa ñande.
Estamos hablando aquí del capítulo 21, del 20 en adelante. Nosotros decíamos que aquí hay una tragedia, ¿verdad?, en Israel. Es la destrucción de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está arrasada, ciertamente que se está hablando de aquellos que están recordando, ¿verdad? Está en la mente de todos los que están leyendo este evangelio. Estamos 10, 15 años después de esa gran catástrofe que había sucedido, ¿verdad?, en el año 70, con la invasión de los romanos. El destino entonces de Jerusalén es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. Quiere decir que este es un signo simplemente. Miren cómo estamos yendo hacia la ruina cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Nañahendu y Nañahendusei. Eso en hebreo, el famoso Shema Israel, el Shema Israel, que quiere decir obedecer, ¿verdad? Ese verbito es espectacular. El verbo Shema, Shema, quiere decir obedecer. Dice la Ejendu. El mundo no se sale por sí mismo. El mundo entonces no va a salir por sí mismo simplemente por los bienes o las riquezas, o pensamos que esto es lo que nos va a salir. Esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Nos volvemos a meter en el mismo problema. El poder de las naciones tampoco nos darán resultados. El poder de las naciones. Y la historia, por eso que yo digo que tenemos que estudiar un poco de historia. Ya estudiar, allá leer, allá genduar. Tener allá esa y me documental, y me película, ya esa. Allá guapé, allá gendú, ¿verdad? En el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de cómo estuvimos y estamos organizando y construyendo nuestra sociedad. Esa es la historia. Y nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que todo pasa, nada queda. Van pasando, vamos pasando. Hoy estamos nosotros. ¿Qué será que podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros afrontar? ¿Cómo nosotros será que podemos entender este mandato de Dios, este mandato del Señor, este mandato del Evangelio? Va ella digo, ya guapo y minas allá calculañas en domia, llevan va peñan de yara yerureñan de hina. Allá cuaponana va la ochirureñan de hina va ella pa heiñan de. Aupea la yajano pe uejabe allá allí cuatas allá ñan de yara. Ko anga ay cuaman va la yerurea va ella. Coatiguasuisha, ore oñondive paro, guatacejaro ya pose vende yerureore. Y miren, queridos amigos, que en la medida en que nosotros entendemos eso, nosotros podemos dejar huellas, ¿verdad?, en la vida de la sociedad, en la vida del mundo. Por lo menos tenemos que hacer algo, ¿verdad? O vamos a ser simplemente alguien más que ha pasado fugazmente por este mundo, pero sin hacer nada interesante e importante por construir este reino de Dios, que es la misma comunidad. Tal vez cosas lindas e interesantes que otros ya fueron organizando y haciendo. ¿Será que nosotros nos estamos destruyendo? Bueno, aquí entonces se da un paso más y se llega a la inseguridad total de la existencia. El cosmos muere. Miren cómo Lucas entonces es tan realista. Este evangelista pisa tierra verdaderamente. Entonces y no tiene pelos en la lengua para decirnos. Llegamos a una inseguridad total. El cosmos que se nos está muriendo, nuestro propio mundo que se va cayendo. Y díganme, queridos hermanos, si estas realidades nos suceden en la vida nuestra en la medida en que nosotros nos vamos olvidando de Dios. En la medida en que nosotros nos vamos olvidando del Señor, ciertamente que después vienen todos estos problemas también. Esa es la experiencia decisiva. El mundo en que parece sostenerse nuestra vida es un apoyo que se quiebra. ¿Verdad? O sea, nos está recordando la Jerusalén que para nosotros puede ser como una seguridad, porque es la madre, digamos, de las naciones. Pero cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos,
Es decir, cuando esa misma seguridad nuestra ahora se vuelve un lugar inseguro. Sepan que su ruina está próxima. Sepan que su ruina está próxima, porque nosotros no estamos colaborando para hacer crecer. Apocalipsis después nos va a hablar de una Jerusalén celestial y de una Jerusalén maravillosa. Justamente es también San Lucas, ¿verdad?, lo que aquí en este pasaje nos está hablando. Pero nos está diciendo que hay una destrucción cuando nosotros no estamos construyendo ni estamos respondiendo a ese llamado de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro. No nos olvidemos que estamos concluyendo la 6ª semana del tiempo de la Pascua. Con Eroñan de Yara, J. Magvaga, es decir, la ascensión de Jesús. Jesús que sube por su propia fuerza. O sea, la ascensión. Ñan de Yara, Ñan de Yata, imagina, o J. Imagina, Ñan de Yara. Pero upeana o hechañan de como siempre, ¿verdad? Todas aquellas cositas que nosotros tenemos que testimoniar, vivir. Ñandeta imaginar los alter Christi, como decían los padres de la iglesia, el compromiso serio en la formación de una buena familia, una buena comunidad, una buena capilla, una buena iglesia, una buena parroquia, una buena sociedad, una buena nación, un lindo Paraguay. Lleva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 23, 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animado por los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instituido en el camino del Señor y exponía sus
doctrinas y todo lo referente a Jesús, aunque dice no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo pues se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Bueno, queridos amigos, así vamos escuchando esta historia tan interesante también de Apolo. Y aquí hay algunos elementos fundamentales. Primero, el deseo de anunciar. Entonces tiene las ganas, pero él conoce simplemente, dice todavía, el bautismo de Juan y está predicando sobre eso. Cuando Áquila, ¿verdad? Entonces Priscila, aquí le están escuchando, ¿verdad? Los dos, Priscila y Áquila, entonces lo toman también en su grupo y le dicen, bueno, pues yo mía, veñaña mongueta mía, bolomba, el anderea, el aremombeúa, o peoña asincerai, ve, y ve, va, eva la llama beúa, va, eva la sheikua, o pea la sheikua, cajina, será pichacuera. Y entonces dice, comienzan a formarse. Este es el segundo elemento, queridos hermanos. Qué importante es formarnos entonces en la comunidad. Qué importante es tomarnos nosotros de las manos, tomarnos como hermanos, abrazarnos verdaderamente como hermanos, recibirnos y luego formarnos, enterarnos, saber qué es lo que Dios nos ha traído a través de Jesucristo, conocer. Esto es conocer. Nosotros incluso le llamamos la doctrina, ¿verdad? Es decir, es una forma de entrar y es una forma de entender que este es el camino que Dios nos va proponiendo. Pero algunas veces, hasta cierto punto, tenemos posibilidades de buena formación. Ahí está la comunidad. Ahí están, entre comillas, digamos, los maestros. Ayeipuruana. En este sentido, queridos hermanos, tenemos tantas posibilidades hoy que tenemos las redes. Ahora tenemos que aprovechar más. Para eso está Ñandeyarañe también. Ñandeyarañe con este deseo también de dar a conocer, así como hace Priscila y Áquila, que le agarran a Apolo. Porque después continúa la historia. Y Apolo continúa, pero con entusiasmo, con fuerza, predicando y anunciando, pero ahora de una manera mucho más preparada y conociendo verdaderamente lo que el Señor quiere transmitir a todos los demás. Pero Él lo hace a través de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma
daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este maravilloso libro de San Lucas. Es la teología de San Lucas que nos inspira, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos empuja, ¿verdad?, para que salgamos adelante, para que hagamos cosas buenas, para que nosotros nos entusiasmemos y llevemos adelante, ¿verdad?, esta propuesta sanadora, esta propuesta sobre todo liberadora a través del Evangelio. Entonces, la venida, decíamos, del Hijo del Hombre justamente quiere decir que es la misma presencia de Dios que viene y que se encarna. Encarnarse quiere decir, no como la encarnación de Dios que entró en la persona de Jesús y ahora Jesús, Dios y hombre, ¿verdad?, que está caminando en medio de nosotros, sino que esta forma de decir, incluso el Evangelio de San Juan, por ejemplo, utiliza la palabra paráclito. Yo les enviaré al paráclito. El paráclito en el fondo quiere decir esa misma, entre comillas lo digo, como esa encarnación dentro de la comunidad. Es esa encarnación, esa fuerza del Espíritu que se encarna, que vive, que está en medio de nosotros en la comunidad. Upea la ñande güero mandu ahina ba eba peñan de yara lo yapo ba kwa ñande güero mandu amba eba ñande yapo na hamba esha ba ñande yapo banai au peare ha lleva ñande go angañe puno ha yawa tañaina añañe pi amba ite ha yapo na ñande yara upean de sembo eba kwe upean de re yawa kwe upean de eba kwe orebe au peare go anga oñon die pa itero ñemon barete taro yapo mihan upea. Bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales para la vida del cristiano. Todos estos elementos, queridos hermanos, son así, con fuerza verdaderamente sanadora, los que nos ayudan y nos sacan de toda angustia, de toda tristeza.
Aquí, queridos amigos, se encierra el sentido de todo lo que nosotros reflexionamos en el Evangelio de Lucas, de todo lo anterior. Todo lo que vinimos reflexionando entonces en el Evangelio de San Lucas. Y también desde aquí nosotros podemos entender todo lo que después vendrá. Es decir, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, que se encarna en síntesis en nuestra vida. Porque ñandeya yeya cuaye bamba ella pape ñandeyara o ha omba apo. Ha mola ñandeyara omba apo. Ha eko omba apo peñande apuesto. Umeja eko peñandere bebe omba apo. Por eso que nosotros decimos, aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Esta es la fuerza del Dios que nos genera, que nos ayuda, que nos redime, que nos hace salir siempre, ¿verdad?, de las cosas negativas. Y desde aquí podemos entenderlo muy bien. Entonces, se encierra el sentido de todo lo que fuimos reflexionando y sobre todo de todo lo que se va proyectando. ¿Por qué, queridos amigos, de todo lo que se va proyectando? Y justamente porque nosotros sabemos que en la medida en que existe compromiso, también nosotros vamos a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Se tiene que notar lo nuevo, se tiene que notar el cambio. El cambio se tiene que notar como cristianos comprometidos, resucitados. Se tiene que notar la presencia del Dios, de su Espíritu. Que el Hijo del Hombre, utilízalo, dijimos, esta terminología. ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? Porque esa tiene otra connotación. Cuando te dice el Hijo del Hombre, te está hablando entonces justamente de este que se ha encarnado. Es la encarnación y nos está animando y nos está diciendo haeko oikeba ekwea lleva peñandereko epe haeko oikeba ekweñandendie oñe punuja owatañandendie haupeare ikua baitehina ba ebala ñandeña ikontemeba baisha bañandeña ikorae baisha bañandeña ikobaena. Y ahí está entonces. Esa es la figura, esa es la definición verdaderamente del Hijo del Hombre. ¿Por qué se utiliza esa terminología? Y esto lo utiliza Lucas justamente. Es decir, una verdadera encarnación para una verdadera liberación. Todo lo que nosotros encontramos aquí, el sentido del mundo, no se encuentra en el fracaso de la tierra y de los pueblos. Tampoco decíamos que es el futuro lejano y enigmático. El sentido está en el Hijo del Hombre, que es el Cristo, es decir, es el presente. Es el presente, está en el Cristo. Ahora, aquí y ahora. En la aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros, en la muerte de los buenos, está llegando el Cristo. Queridos hermanos, esto es esencial. Miremos entonces y veamos lo que nos va diciendo. En esta aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, que se sume en la tristeza. Nos vamos, parece como que agobiando. Nos vamos, parece que entrando en esta depresión, ¿verdad? En todo esto, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros. Nos cuesta, ¿verdad? Entonces, fíjense, queridos hermanos, que cuanto más nosotros nos centramos en nosotros, cuanto más egoístas somos, ¿qué pasa? Que justamente después, a pesar de que, miren que hay gente que no sabe ni los bienes que tienen por la cantidad de bienes que tienen. Eso los digo así, queridos hermanos, porque vean ella pero sin embargo son tan egoístas, queridos hermanos, que siempre y te están llorando y no son capaces de compartir. Y eso es lo que te está diciendo. Entonces parece, si alguito le va mal por ahí, es como que se angustia, como que se le va todo, como que parece que está perdiendo y como que parece que el mundo se le está cayendo. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que eso es aquí? Es la cabecita. Es la cabecita. Opeare con la luca de la viuda que dio 2 moneditas de
cobre. Pero sin embargo es la que más ha dado, porque se ha preocupado de su comunidad, se ha preocupado de los demás y no estuvo buscando simplemente su interés y de asegurarse a sí mismo. El que se busca a sí mismo ciertamente que se perderá, dice el Evangelio. Pero el que busca verdaderamente hacer por la comunidad, ese es el que se salvará, porque es la comunidad el sentido y el centro de nuestro caminar para encontrar a Dios. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Pedimos que Dios nos anime, nos bendiga, nos fortalezca y que nos abramos siempre a las necesidades de la comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.